Tal como Un andan, placer, muchísimas gracias por la Bruno. invitación. Hola Bruno. Vos sabés que te quería preguntar antes que nada, ¿cómo lo ves vos? Si es que existe realmente una campaña anti-Argentina en redes sociales tras el Mundial o somos víctimas también de los algoritmos del enojo. Bueno, creo que efectivamente hay una combinación de ambos factores. Muchas veces los fenómenos que explotan en la esfera digital y parece que están encerrados únicamente en la conversación de redes sociales terminan intrusando la realidad. Y esto lo vemos con fenómenos que ya exceden la discusión de lo que se dice en Instagram, en TikTok o en Twitter. Cuando vemos argentinos que tienen miedo en el extranjero de salir a la calle por su acento, porque tienen miedo por cómo los puedan llegar a tratar. Y esto particularmente está sucediendo en Europa. De hecho, recién un amigo me comentaba en otro país, en Austria, que vio cómo vandalizaron un restaurante de temática argentina, con lo cual efectivamente hay un mensaje que está calando en contra del país y bueno, habrá que responderle. ¿Por qué nace también esta narrativa? ¿Por qué nos acusan ahora de racistas? Mira, yo la verdad que estoy demasiado enfurecido con la carátula, con la Mm. acusación, particularmente por juzgando de dónde proviene la crítica, de países que todavía no terminaron de resolver sus tensiones raciales y descargan sus mambos en nuestro país, que es un caso exitosísimo de integración de la diferencia. En Argentina, la prueba más cabal de ello es que no existen los afroargentinos como una denominación, como una clasificación del Estado. En Estados Unidos existen los afroamericanos. Acá sos argentino independientemente de tu procedencia étnica. Y eso me parece que es un caso de éxito. Ahora, ¿por qué nos acusan a nosotros de racistas? Yo, la respuesta que le encuentro, por lo menos analizando los distintos patrones del discurso en redes sociales, es que parece que es muy incómodo que un país latinoamericano sea tan orgulloso de cómo es su cultura, de su identidad nacional, y no sea profesionalmente latinoamericano frente a los ojos de países del norte global. ¿A qué voy con esto? Normalmente, cuando un país es muy orgulloso, particularmente del sur global, se lo suele titular de arrogante, de soberbio, que es lo que pasa con Argentina. De hecho, no sé si vieron las declaraciones de Scaloni después de ganar contra Inglaterra, en donde dijo, somos únicos, y esto no es arrogancia, es corazón. Eso fue lo más argentino que vi durante el Mundial, esa definición de nuestro orgullo por el corazón de haber dejado todo en un partido que era mucho más que un partido de fútbol, por su peso simbólico, y de salir a la calle con orgullo a festejarlo. Eso en otros países no sucede. En otros países de la región, no me voy a otros continentes, en América Latina, lo que se espera desde los países ricos para con los países de nuestra región es que siempre seamos cabizbajos, que seamos profesionalmente latinoamericanos, que seamos más sumisos, que tengamos una actitud mucho más pasiva. Bueno, Argentina nunca fue así, y de hecho eso está estudiado. Guillermo O'Donnell, politólogo argentino, histórico, yo soy politólogo de la Universidad de Buenos Aires, en su momento sacó un estudio en el que analizaba la reacción de los brasileros ante la frase de ¿vos sabés con quién estás hablando? Y en todos los países en los que analizó la reacción a esa frase, particularmente en Brasil y en otros países de la región, la reacción era de asombro o de directamente de susto. En Argentina, la frase más repetida como reacción ante esa oración era ¿y a mí qué carajo me importa? Bueno, eso es lo más argentino que hay y es lo que nos define. Sí. Y siempre vamos a ser así. Y hay que estar orgullosos de ser así. Así que, por mi parte, que vengan a uno. Sin embargo, también quiero que ahondemos un poquito más en cómo también se termina instalando esta campaña anti-argentina, con cómo el sesgo de las plataformas también parecería que sea algo muy masivo, cuando en realidad por ahí se trate de un grupo chico. Normalmente las conversaciones que se instalan digitalmente emergen de minorías Mm. intensas. Y esto está estudiado. Las, la imposición de hashtags, por ejemplo, o de campañas temáticas que instalan valga la redundancia, algún tema en específico, surgen de minorías digitales que reproducen un mensaje con mucha intensidad hasta que ese mensaje excede a su propia burbuja y genera una aparente hegemonía en la conversación.
Eso pasa con todos los temas más culturales del debate en redes sociales. Pasó mucho, por ejemplo, yo lo estudiaba en una maestría que arranqué el año pasado de análisis político. Lo estudiamos con el caso del aborto durante el debate en 2018 y finalmente cuando se terminó aprobando la ley en 2020. Se crean burbujas identitarias definidas a partir de ciertos rasgos que construyen la pertenencia a un sector, a un grupo de opinión, y esos grupos suelen ser muy minoritarios. Eso es así. Pero la capacidad que tienen las redes sociales de excederse a sí mismas por la potencia de los mensajes y por su proliferación masiva, Claro. muchas veces termina, como dije al principio, intrusando a la Es realidad. decir, que el algoritmo termina premiando en X, en Twitter o en Instagram este contenido anti-argentino hoy. Exactamente, termina premiándolo por su masividad, por la velocidad de su circulación y también por su internacionalización. No olvidemos que este tema estuvo en boca incluso de figuras de Hollywood, Claro. con lo cual la prensa subiéndose a esas declaraciones amplifica también, Sí. no solamente en términos de redes sociales, sino a nivel mediático, Actúan como nafta, ¿no? este tipo Digo, figuras de temas. públicas, streamers, subiéndose a este contenido, ayudan a que Es se una viralice el combustión. odio. Es una construcción. Exactamente, es una combustión muy peligrosa y por eso siento que también tenemos que estar muy atentos desde Argentina. O Mm. sea, no es menor cómo la respuesta cultural se va tejiendo a nivel local frente a este fenómeno externo. ¿Qué daño real genera esto a nuestro país, a la imagen del país más allá de las redes? Yo creo que son daños, no sé si tan cuantificables, pero sí son laterales. Por ejemplo, yo me hago la pregunta de qué tipo de imagen construye este mensaje en torno a la marca país, que la marca país es justamente lo que te define, por ejemplo, en el sector turístico. En el sector turístico uno tiene una marca país que la vende para atraer justamente un mayor flujo de turismo para su propia cartera. Yo no sé qué tipo de impacto esto puede tener tan específico en esos sectores, pero sí no es conveniente en ningún aspecto. De ninguna manera suma esta campaña. Habrá que ver finalmente cómo se cuantifican los costos. Porque, claro, no es algo orgánico, digo, hay un patrón coordinado para dañar la imagen del país. Es lo que se está estudiando actualmente y de hecho por cómo viaja la información cargada de estas críticas y de estas acusaciones al país, claramente esto implica un nivel de coordinación que excede cualquier publicación orgánica, cualquier red de usuarios de redes sociales que honestamente se suban a la discusión bajo esa posición. ¿Hay agencias de Em, marketing detrás de esto? Es actualmente Ah, lo que se está diciendo. Agencias internacionales de comunicación que instalan este mensaje y sobre todo por un sistema de multicuentas, es decir, por distintas cuentas encarnando el mismo mensaje, hacen que se amplifique en mucho menos tiempo un mensaje a una velocidad fuertísima. Entonces, es lo que se está diciendo, igual la verdad que no hay una confirmación fidedigna para decir es esta agencia específica de marketing la que inició la campaña ante Argentina, pero sí existe claramente una coordinación que habrá que ver cómo se desentraña. Y a mí igual lo que me interesa más allá de la proliferación del mensaje a nivel industrial, es decir, quién propulsa la amplificación de la acusación a la Argentina por sistemas de multicuentas y demás, es qué tipo de resonancia cultural real está teniendo este tema en la sociedad. bueno, son preguntas que nos hacemos que todavía no tienen la respuesta indicada, pero bueno, también vemos las repercusiones de lo que ha pasado. El caso de Rosalía, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué lectura haces? Que una celebridad de esa magnitud, ¿no? Que sabe, entiende que todo lo que suba va a tener un impacto, se haya sumado a la ola. Mira, yo te soy 100% sincero, acá creo que también hay una suerte de torpeza Mm. con el tema. No sé si Rosalía se subió con un nivel extremo de conciencia a la campaña anti-Argentina compartiendo o likeando un posteo en el que su canción La Perla, que está cargada de una letra bastante crítica,
se le asigne a nuestro país. Yo creo que ahí, sinceramente, creo en lo que publicó Rosalía después. No sé si vieron la publicación de sus disculpas, Sí, sí, diciendo lo que, vimos. bueno, ella vio la historia cargada con su canción. Ahí siento que la realidad termina siendo mucho más torpe de lo que creemos y mucho menos sofisticada. Lo que pasa, Con Bruno, lo perdóname, cual, lo que pasa es que a nosotros nos da la sensación de que un artista de su magnitud, que son muy cuidadosos en todo lo que hacen por la repercusión que tiene, haya cometido semejante torpeza. O sea, nos llama la atención eso. No digo que haya hecho algo en contra de Argentina, no digo eso, pero llama la atención que haya sido un acto de torpeza de alguien de la magnitud de ella, ¿entendés? De un artista llama de su calibre. poderosamente la atención y además es un artista Ujú. internacional que previo a en los días previos a la final del Mundial, se sacó fotos con, Ujú. obviamente, alentando a España a más no poder, con lo cual uno puede tejer cierto hilo de coherencia con lo que sucedió después, eh, pero también tiene un concierto dentro de muy poco Sí, sí. tiempo, ahora, en la primera semana de agosto, con lo Cuatro tiene. cual tirarse un tiro en el pie es raro. Sí, por eso, por eso. Eh, pero bueno. Sí, bueno, y mucho se habla de que quizás suspenda, postergue, en definitiva sería como un daño colateral tremendo para ella. ¿Cómo se logra defender la identidad cultural ahora, los modismos de nuestro país sin caer quizás en la polarización que hoy nos propone las redes sociales? Bueno, yo creo que es contrario a la ley natural de las redes sociales que la dictamina la polarización. En el caso de cómo nos tomamos localmente este fenómeno, terminamos cerrando bastantes grietas entre los argentinos. Sí, ¿no? Lo que más vi en redes sociales es a sectores muy diversos del arco político, cultural, etcétera, con un mismo mensaje que es defender nuestra identidad nacional, no diciendo que Argentina es un país perfecto, libre de racismo, porque ninguna sociedad en el planeta resolvió un problema que es propio de la humanidad, como lo son las tensiones raciales. Pero sí hablando de, por ejemplo, lo que mencionaba antes, Argentina es el caso más exitoso de integración, me animo a decir, de los más exitosos del mundo y de la región en particular. Yo hice un posteo hace poco en inglés, dedicado sobre todo a una red de contactos internacionales que acuñé por mi actividad en Jóvenes por el Clima en su momento, organización ambiental que fundé, que lo terminó likeando una actriz de Hollywood, la actriz de Avatar, Zoe Saldana, y también actriz de otras películas de Hollywood. Sí, colombiana. Eh, Colombiana, sí, 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 sí. También con una afinidad muy fuerte por Argentina Ujú. y demás. En el que básicamente, por un lado, hablaba sobre la hipocresía de la acusación. Como dije antes, países que no terminaron de resolver problemas extremadamente estructurales de sus sociedades ligados al racismo, proyectándonos como la sociedad más racista que existió en la historia mundial, eh, acusándonos de eso en un contexto en el que Argentina recibe millones de extranjeros en su sistema universal de salud, en su sistema universal de educación. No olvidemos que en Argentina los derechos civiles para los extranjeros son los mismos que los derechos civiles que tienen los nativos, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, que recién en los años 60 reformó su legislación para equiparar la cancha con sus habitantes afroamericanos. En Europa tenés una proliferación a partir de los problemas migratorios de barrios, de colectividades que no se asimilaron culturalmente y ni siquiera hablan el idioma local del país y que viven en sus barrios completamente fragmentados. En Argentina logramos disolver esas identidades extranjeras, individuales, en un todo mucho más grande que se llama ser argentino. Y creo que eso es lo que tenemos que exportar al mundo. Absolutamente, por eso al final del día te da que pensar, ¿no? Qué potente es el fútbol en nuestra tierra que termina por desnudar las contradicciones de afuera, pero que también nos recuerda que cuando la causa vale la pena podemos tirar todos para el mismo lado, todos para adelante, porque claro, perdimos una final, sí, pero lo que nunca vamos a negociar es nuestra identidad y nuestra dignidad. Por supuesto, y es lo más Mm. hermoso de ser argentino. Gracias, Bruno. Abrazo. Muchísimas gracias, abrazo. Qué crack. Bruno Rodríguez, que es director de comunicación de Hacemos Popurrí, es además autor de La Generación Despierta.